We continue our study today on Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado considerando los acontecimientos, las palabras y las acciones de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y por último, consideramos cómo Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Qué aprendemos de todo eso acerca de Jesús? Nos advierte con antelación de los peligros que vamos a afrontar. Él permite que caigamos para que seamos quebrantados. Estas son las maneras en las que Jesús puede enseñarnos. La forma en que permitió que Pedro cayera. Nunca oró para que Pedro no cayera. Oró para que después de caer, cuando tocara fondo, que no perdiera la fe, que siguiera creyendo que el Padre le amaba y que vuelva a Él. Esto es lo que vemos en la forma en que Jesús trató con Pedro, y así es como Él trata con nosotros también. Y en la forma en que Jesús se comportó durante esta prueba, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Él permitió que los falsos testigos testificaran, y Él simplemente guardó silencio. Y Dios, por su Espíritu Santo, puede darnos la misma gracia de guardar silencio cuando nuestros enemigos nos acusan y critican falsamente. Aquí vemos ejemplos que podemos seguir. Debemos mirar toda esta serie de estudios para ver la forma en que se supone que debemos vivir en esta tierra. Todo lo que Jesús enseñó con su vida y sus palabras. Veamos ahora Mateo capítulo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador, porque solo él podía sancionar la pena de muerte. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tengo la sensación de que Judas Iscariote pensó: Jesús muchas veces ha escapado de situaciones como estas. Y él estaba seguro de que Jesús iba a poder escapar de alguna manera u otra esta vez. Y yo voy a conseguir mis 30 piezas de plata porque hice mi trabajo. Era tan avaro y codicioso. Pero cuando descubrió esta vez que Jesús no intentó escapar y no negó dejarse capturar, entonces sintió remordimiento porque había pensado en toda la bondad que Jesús le había mostrado a través de muchos años. Y fue a ver al sacerdote. Este es el primer caso que leemos de un hombre que ha pecado y acude a un sacerdote para confesarse. En lugar de ir al sacerdote a confesar su pecado, ir a él y decirle: he pecado. Versículo 4. Si hubiera ido a Jesús, ya sabes, al igual que la gente estaba de pie en la cruz, como el ladrón en la cruz fue a Jesús. Judas podría haber ido a Jesús en algún lugar y decir: oh Señor, siento haberte traicionado. Y su final habría sido tan diferente si solo se hubiera convertido entonces. Pero él no lo hizo. Y por eso el Señor sabía de antemano que no lo haría. Y por eso dijo que él es hijo de perdición. Es mejor que ni siquiera hubiera nacido. ¿Cuál era su problema? No que cayera, ni siquiera que traicionara a Jesús, sino que no se arrepentía. Por eso fue al infierno. La gente no va al infierno porque peca. Van al infierno porque no se arrepienten de sus pecados. Nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Ya no hay necesidad de que ningún ser humano vaya al infierno, porque todos los pecados han sido pagados. Y el terrible pecado de traicionar a Jesucristo puede ser perdonado. Él dijo: a quien diga una palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonada. El que haga algo en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Así que Judas no había escuchado esto. Podía haber ido a él y decirle: oh Señor, siento haberte traicionado. Pensé que escaparías de nuevo. Pero no lo hizo. En lugar de eso fue al sacerdote y confesó: traicioné sangre inocente. He pecado. ¿Sigue yendo al infierno una persona que dice: he pecado? Bueno, aquí está el ejemplo.
Una persona que dice he pecado, podemos categorizarla como una persona que mejor no hubiera nacido. Bueno, así es como Jesús la categorizó. Y lo arrojó, no quiso tomarlo. Ellos no le aceptarían el dinero de vuelta, pero él dijo, no voy a aceptarlo, me siento culpable. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Eso fue trágico, que se fuera y se destruyera a sí mismo en vez de ir a Jesús y arrepentirse. El maravilloso mensaje del Evangelio es que todos podemos arrepentirnos. Si tienes un deseo ligero de volverte a Dios, úsalo y vuélvete a Dios y dile, Señor, perdóname porque he fallado. Incluso si has cometido el pecado más terrible como Judas, traicionando a Jesucristo, puedes volver a Él arrepentido, pero Judas no lo hizo. No vayas con el hombre, no vayas al sacerdote. El único pecado que confesamos a los hombres es el que cometemos contra ellos. El pecado solo debe confesarse a Dios. No es correcto confesarse ante un sacerdote. No existe la confesión pública de los pecados. Todo esto es un engaño. Tenemos que confesar nuestros pecados solo a Dios, excepto cuando hemos pecado contra otra persona. Jesús dijo, ve a esa persona y reconcíliate. En Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Pero por lo demás, no tenemos que acudir al hombre para confesar nuestro pecado, porque el hombre no puede perdonar nuestro pecado. ¿Qué sentido tiene acudir a él? Pero si hemos herido a una persona, debemos ir y pedirle perdón. Así que este es el error que cometió. Acudió al sacerdote en lugar de acudir a Cristo, como hace mucha gente el día de hoy. Y cuando arrojó el dinero, los sumos sacerdotes dijeron, no podemos poner este dinero en el tesoro del templo, porque es el precio de la sangre. Ellos eran unos ladrones. Estos líderes religiosos, al igual que muchos líderes religiosos corruptos el día de hoy, y consultaron juntos. Y con el dinero compraron el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio ha sido fijado por los hijos de Israel. Así que leemos esto por medio de un profeta del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12. Y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Eso también está en Zacarías. Así que todas estas cosas fueron escritas por los profetas del Antiguo Testamento. Y en Mateo 27, verso 11 dice, Jesús compadeció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Cuando le preguntaron quién era, él dijo, esto es lo que soy. Pero luego, cuando le acusaron, se quedó callado. ¿Ves la diferencia? Cuando fue acusado y todas esas acusaciones eran falsas, él no respondió. Pero cuando le preguntaron quién era, él respondió. Eso es lo mismo que hacemos hoy. Alguien nos pregunta, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. No me avergüenzo de ser conocido como cristiano. Pero si nos acusan falsamente y dicen esto, aquello y lo otro, nosotros seguimos a Jesús y no respondemos. Sobre todo cuando los religiosos nos acusan. No estoy hablando de una falsa acusación en tu lugar de trabajo, donde probablemente necesites declarar que no eres culpable de ese pecado, o de ese crimen, o de lo que sea que te estén acusando, para que la gente no tenga una mala opinión y pierdas tu testimonio como cristiano. No debemos malinterpretar eso. No se trata de que si te acusan falsamente en tu oficina, te quedas callado porque entonces se deshonra el testimonio del Señor. Entonces puede que tengas que defenderte y decir, no, yo no hice eso. Pero por otra parte, cuando los cristianos te acusan diciendo que eres un falso profeta o un falso maestro, sigue el ejemplo de Jesús y guarda silencio. Deja que te esquilen toda la lana. Verso 13. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? No era una sola cosa, eran muchas.
Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Él había visto muchos juicios en su vida, pero nunca había visto un prisionero como este, que no respondía a una sola acusación, ni siquiera a una. Ese es un gran versículo para tener en cuenta cuando la gente nos acusa. Mateo capítulo 27, verso 14. Si conoce las Escrituras, este es el tipo de respuesta que debemos dar a la gente cuando nos acusan falsamente de muchas. Mateo capítulo 27, verso 14. Es por lo que vivió. No le contestó ni una sola de las acusaciones. Porque vivimos delante de Dios. Hemos encomendado nuestro asunto al que juzga con justicia y no damos respuesta. Verás, en 2 de Pedro capítulo 2 dice que tenemos que seguir los pasos de Jesús que Él caminó. Así que cuando vemos lo que Jesús hizo, cómo actuó, eso no es solo algo para admirar. Decimos, Señor, queremos hacer eso nosotros mismos. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus pasos. En primer lugar, en sus pasos Él no cometió pecado. Debemos realmente tratar de seguir sus pasos y no cometer pecado, para seguir sus pasos en cuya boca no se halló mentira ni engaño. Y cuando fue injuriado, no injurió a su vez. Sigue sus pasos. Y mientras sufría, no profería amenazas. Sigue sus pasos. Sino que siguió encomendándose a aquel que juzga con justicia. Aquí es donde tenemos que seguir sus pasos. Él está diciendo, Padre, esta carga que estos tipos han presentado contra mí, te la dejo a ti, encárgate de ella. Hay varias veces en que la gente ha tratado de hacerme daño, o han hecho alguna maldad, o hablado en contra de mí, o escrito algún mal contra mí, y el Señor me ha preguntado, ¿quieres que trate con ellos? ¿O tú mismo quieres tratar con ellos? Y yo digo, Señor, ocúpate tú de eso. Yo no voy a ocuparme de eso. Quiero seguir a Jesús. Él esperó en silencio. Sigamos ese ejemplo en la fe. Ahora bien, en la fiesta, en Mateo 27, verso 15, el gobernador acostumbraba a soltar a un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les preguntó, ¿a quién quieres que suelte? ¿Sabes? Había una costumbre en la fiesta de liberar a un prisionero. Y les preguntó, ¿libero a Barrabás, que es un conocido y notorio criminal, o libero a Jesús y lo dejo ir? A uno de estos dos los voy a soltar. Y Pilato reconoció que Jesús no era un criminal. Él solo estaba siendo traído aquí debido a celos por parte de los fariseos que no podían tener el tipo de ministerio que él tenía. Incluso un hombre como Pilato lo reconoció. Esto es pura envidia. Pero mientras él estaba sentado allí, antes que la multitud respondiera a esa pregunta, mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje. Fíjate en el número de advertencias que llegaron a Pilato. Le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él, en sus sueños. No sé qué soñó exactamente, pero ella estaba sufriendo. Ella sintió que había una persona que su esposo está juzgando, a alguien que es absolutamente justo y es un gran crimen el que se está cometiendo. Y ella le envió ese mensaje, pero él lo ignoró. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. De nuevo, permíteme decir que debe de haber habido en la multitud muchos que habían sido sanados por Jesús. Parte de ellos fueron 5,000 que fueron alimentados. Muchas bendiciones que aquellas personas habían experimentado, pero lo habían olvidado todo.
Y ahora solo iban a seguir la corriente de lo que la gente gritaba. Y dijeron, si todos exigen su muerte, nosotros también. Así que los sumos sacerdotes incitaron a decir, queremos a Barrabás para que quedara en libertad y no pidan a Jesús. Entonces pidieron a Barrabás. Pilato quería dejarlo en libertad y sobre todo después de haber oído a su mujer que quería liberar a Jesús. Ahora bien, si tú y yo llegamos a una situación como esta en la que somos falsamente acusados y ellos prefieren a un criminal en lugar de nosotros, puedes estar seguro de que hay alguien que va delante de ti como precursor. Recuerdo que cuando los religiosos me llevaron a juicio, el Señor me dijo que la gente religiosa lo habían llevado a la corte también. Y me dijo, si buscas mis pasos, verás mis pasos en ese tribunal. Y lo hice, busqué los pasos de Jesús en el tribunal y los vi. Y esos son perdón y amor, perdón y amor. Así que Jesús es un ejemplo para nosotros. Él se ha adelantado. Es un precursor que ha pasado por cada tentación por la cual hemos pasado y nos ha mostrado un ejemplo de cómo debemos ser. Y ahora debemos seguir sus pasos y ser un ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Nunca dijo una palabra. Y cuando le acusaron falsamente, prefirieron a un criminal en su lugar. ¿Puedes creerlo? ¿Te imaginas preferir a un criminal en lugar del Hijo de Dios? Él solo dijo, está bien, Dios es soberano. Recuerden esto, mis queridos hermanos y hermanas. Nunca podremos seguir a Jesús si no creemos en la soberanía total de Dios, que controla todas las circunstancias y acontecimientos relacionados con tu vida. Si crees eso, entonces serás capaz de aceptar que sí, Dios ha permitido esto, y en su soberanía sacará algo maravilloso de esto. Y entonces Pilato le dijo a la multitud, está bien, si quieren a Barrabás, yo lo soltaré. ¿Y qué debería hacer con Jesús, que es llamado el Cristo? Y todos han sido instigados por los líderes religiosos. Crucifíquenlo. Pilato ansiaba dejarle ir. Dijo, ¿por qué he de crucificarle? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando con más fuerza. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá vosotros, como si pudiera escapar, porque él tenía derecho a liberarlos. Podía haber soltado a Jesús y a Barrabás, pero quería ser popular entre el pueblo. Y eso es lo que vemos aquí. Él quería ser popular entre la gente y estaba dispuesto a condenar a Jesús, pero simplemente se lavó las manos en público y dijo, no tengo nada que ver con esto. Y toda la gente dijo, está bien, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Eran judíos. Habían crucificado a Cristo y asumieron la culpa. Ellos apoyaban su crucifixión. Y si hay alguna culpa que recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Y sucedió exactamente así. La culpa cayó sobre ellos y sobre sus hijos. De todos modos, Pilato se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de todo esto. Y les dejó libre a Barrabás. Y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Reunieron a todos los soldados romanos, lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata y tejieron una corona de espinas. Se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Eso también puede suceder a las personas que son perseguidas, ridiculizadas y burladas por causa de Cristo. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Podemos preguntarnos, es decir, sabemos que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Pero ¿por qué Dios tiene que permitir que Él pase ese doloroso camino antes de morir en la cruz? ¿No podía Dios protegerle al menos de todo este ridículo antes de la cruz? Esto no era necesario.
Pero Dios permitió que fuera así. Jesús iba a ser el precursor de todos los mártires de la historia cristiana. Y por eso tuvo que ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Así que Él sufrió. Quiero decir esto también para aquellos que son líderes cristianos. Si eres un líder cristiano, tienes que ser una especie de mini precursor, un hombre que está mirando a Jesús, el principal precursor, para que puedas ayudar a otras personas o gente más joven que viene detrás de ti y decir, sígueme como yo sigo a Cristo. Yo tampoco me defiendo a mí mismo. Guardo silencio cuando me acusan falsamente. Entonces le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Yo siempre digo, recuerden esto, la cruz que Jesús nos pidió llevar no es algo pesado para nosotros. Los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Obligaron a Jesús a llevar la cruz. Pero la cruz que Jesús nos pidió que lleváramos no es algo forzado en absoluto. No tienes que tomarla si no quieres. Él dijo, si alguno viene en pos de mí, tome la cruz y sígame. Y eso lleva a la crucifixión. Así que hay una elección voluntaria. No tienes que ir a la cruz si no quieres. Pero si quieres seguir a Jesús, no hay otro camino. Leemos en el verso 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Por qué no quiso beber ese vino? Porque no quería ser embotado en la cruz. Quería estar alerta en la cruz. Había muchas cosas que tenía que cumplir. Verás, esto fue un pequeño acto de misericordia. Le dieron algún tipo de anestesia donde no sintiera tanto el dolor, pero lo probó y supo que era como un anestésico. Y él no quería eso. El Espíritu de Dios le incitó en ese momento a no tomarlo. Y había necesidad de eso. Tuvo que hablar desde la cruz y decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No habría sido capaz de decir eso si hubiera sido anestesiado en la cruz. Tuvo que cuidar de su madre y decirle, mujer, quiero pedirle a Juan que cuide de ti. Y lo más importante de todo es que tuvo que perdonar a un ladrón arrepentido en la cruz. ¿Cómo hubiera hecho eso si lo hubieran anestesiado? Así que cuando le dieron de beber algo mezclado con hiel, después de probarlo dijo que no, yo no lo quiero. Pero más tarde, después de que todo había terminado, después de haber perdonado al ladrón en la cruz, después de que había provisto provisión para su madre, entonces leemos en Juan capítulo 19, verso 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca y él lo recibió. Entonces estuvo bien, pero al principio no quiso. Así que vemos que aún incluso cuando estaba colgado en la cruz, era muy sensible a la voz del Espíritu Santo, como lo había sido desde el principio. Padre, ¿puedo tomar esto? El padre le dijo, no, no lo tomes ahora. Y solo cuando llegamos al final de esas 6 horas en la cruz, nos damos cuenta de por qué el padre le dijo que no lo tomara. Porque tenía que perdonar a un ladrón. Tenía que tener cuidado de su madre. Tuvo que perdonar a los que le crucificaron. Así que de nuevo llegamos a este maravilloso tema que hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Mateo. Lo más importante en la vida cristiana es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Este es el secreto de la vida cristiana. Y si hemos aprendido el secreto, entonces hemos aprendido lo más importante. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.